Hugo Chávez. Pasamos a otro tema. Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para Comunicación e Información, refutó los señalamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa en los que se aprovecharon de la trágica muerte de un periodista para atacar al gobierno bolivariano, un periodista venezolano. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? La Sociedad Interamericana de Prensa lanzó un comunicado a través de su página web donde condena la muerte de Álvaro Cañizales y solicitó a las autoridades investigar con celeridad para esclarecer los móviles del crimen y sancionar a los responsables. Cañizales dirigía la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela del estado Zulia. Su cadáver amordazado fue hallado el 16 de agosto en una quebrada del estado Cojedes. El comunicado admite que las causas del asesinato se desconocen. El programa Aquí entre tú y yo, de la periodista Nitu Pérez Osuna, fue cancelado por promover el odio y la intolerancia. El gobierno bolivariano denuncia a la SIC, una vez más, ante el mundo por su constante atropello al cumplimiento de las leyes venezolanas y por sus falsas acusaciones. La ministra Rodríguez respondió vía Twitter a lo que consideró un ataque al gobierno bolivariano. A Morales de la SIC tendrán algo que decir sobre el ataque a periodistas que cubren los disturbios en Missouri, Estados Unidos, producto de la violencia policial racista, se pregunta la ministra. Amoral es la SIC que se aprovecha de la trágica muerte de un periodista para atacar al gobierno bolivariano. Atacar con bombas lacrimógenas a periodistas que cubren violencia racial en Missouri es impedir el trabajo de estos profesionales según la Sociedad Interamericana de Prensa. Escribió allí en las redes sociales Delcy Rodríguez. Habrá que preguntarse también dónde está la condena a los asesinatos de periodistas, comunicadores sociales en México, en Colombia, en Honduras, naciones donde, bueno, decenas de comunicadores han sido asesinados en los últimos años, no en medio de situaciones que aún se desconozcan, en medio del ejercicio de su profesión. Vamos a aprovechar a esta hora, 6 y 11 minutos de la tarde, para decirles que en este su espacio, Mesa Informativo, hoy contaremos con la participación de Andrés Eloy Méndez, recientemente designado Superintendente de Precios Justos del Gobierno Nacional. Haremos un contacto en vivo con el estado Zulia para conversar con el gobernador de esta entidad, Francisco Arias Cárdenas, sobre las medidas que buscan poner freno al contrabando de extracción en la frontera con Colombia. Zulia es uno de los estados más afectados. Finalmente vamos a estar hablando con dos diputados de la Asamblea Nacional. Alfredo Ureña, uno de ellos, nos va a comentar sobre los avances en la instalación de las bases de misiones sociales en comunidades con pobreza extrema, y también nos acompaña Henry Ventura, quien nos va a dar información sobre la recién aprobada Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH-Sida y sus familiares. Eso y mucho más en este su programa Mesa Informativo. Ahora los invitamos a participar, como siempre, a través de las redes sociales. La pregunta del día de hoy facilita para sus opiniones, su participación: ¿cómo podemos combatir las colas en los supermercados y comercios? De eso nos va a hablar el Superintendente de Precios Justos. Participe, únase al debate, tiene a su disposición las cuentas que ve en pantalla, tome nota de ellas: @BTV Canal 8, la de este canal, @MesaInfoBTV, la de este espacio, y la de este servidor, @Luis J. Marcano. Vamos a recordarles las etiquetas que promocionamos el día de hoy. Numeral Chávez Invicto, la primera de ellas, numeral Chávez Invicto, y la segunda, numeral Con Maduro me resteo. Las dos etiquetas que promociona Venezolana del Chas. No se aparten. El canal de todos los venezolanos. Continuamos con su programa Mesa Informativa. Ya son las 6 y 18 minutos de la tarde. A esta hora nos vamos a trasladar hasta el estado Zulia para conversar en vivo y en directo con el gobernador de esta entidad, Francisco Arias Cárdenas, a quien le vamos a dar la bienvenida a este espacio para conversar evidentemente acerca de las medidas que ha adoptado el gobierno. Ya tenemos aquí en pantalla al gobernador, le agradecemos por este tiempo, gobernador, saludarle desde aquí, darle la bienvenida y bueno, directamente ya preguntarle acerca del impacto que están teniendo las medidas recientes adoptadas por el gobierno en nuestra frontera con Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, y agradecerle a toda la audiencia de Venezolana de Televisión por poder compartir este rato. Realmente es un lineamiento bien claro que ha dado el presidente Maduro y nosotros lo hemos asumido tal cual. Yo digo que el pueblo del Zulia lo ha entendido, nos acompaña la voluntad mayoritaria de la gente. Dar un combate frontal contra el contrabando equivale
fundamentalmente asumir el problema y asumir la realidad de un Estado fronterizo, asunto que compartimos con los hermanos yo digo no solo de más al sur, tachirenses, con los apureños, con la gente del Delta, de Amazonas, que compartimos con estados como Falcón. Lo conversaba recientemente con la gobernadora, porque igual tenemos esta propensión a salida por agua. Nosotros somos un estado con una realidad de más de 600 kilómetros desde Castillete hasta el Río de Oro. Son más de 600 kilómetros de frontera terrestre. Pero si consideramos realmente lo que significa el lago de Maracaibo y lo que significa esta frontera abierta también, que es el Mar Caribe y el Golfo, esta frontera terrestre es una parte, uno de los elementos a cubrir. Pero esta realidad es otra que puede perfectamente irse mucho más arriba del mapa y dar entrada hacia Colombia, fundamentalmente de productos de la dieta básica, de combustible. Esta situación afecta al Zulia como estado, como región, pero afecta igual a Falcón, a Lara, a todos los estados andinos. Nosotros nos convertimos aquí en una suerte como de succionador de productos de todo el occidente para a través de esta frontera llevarlo hacia Colombia. No asumir esta realidad, yo pienso que sería necio. El presidente ha asumido la lucha frontal contra el contrabando y nosotros estamos perfectamente coherentes, repito, junto al pueblo del Zulia. ¿Qué medidas? Las inmediatas. Primero, por supuesto, la planificación, la integración del esfuerzo. Hemos venido estableciendo cada vez más una suerte de cohesión perfecta con la Fuerza Armada. Ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro partido incorporado, el Poder Popular, y con todos los elementos y los medios estamos iniciando o reiniciando, porque ya le hemos venido dando en los últimos meses, una batalla frontal para minimizar el efecto sobre nuestra propia sociedad. Gobernador, quisiera hacerle dos preguntas, ¿no? Hay gente que ha, emitido su opinión respecto a las medidas y hay incluso algunos que asoman el hecho de que las medidas, digamos, salen tarde o surgen tarde, dado que es una situación que no es reciente, que ya tiene varios meses presentándose, que se ha agudizado durante este año 2014 y que no se había logrado poner el freno. Por una parte eso, ¿son tardías o son oportunas las medidas que se están tomando? Y por otra parte, hay quienes también señalan que eso no resuelve el problema de forma estructural, que se va a mantener eso allí y que va a ser muy difícil evitar con solamente estas medidas que siga sucediendo lo que viene sucediendo en nuestra frontera respecto al contrabando de extracción. ¿Cuál es su opinión? Bueno, las dos cosas están bien relacionadas. Lo primero, las medidas se están tomando desde hace bastante tiempo. Se está amarrando todos los factores para avanzar mucho más a lograr disminuir el fenómeno del contrabando y las afectaciones de nuestra propia sociedad. ¿Por qué se aceleran las medidas? De nuestra parte siempre lo hemos venido haciendo, pero hay ahora un convencimiento por parte del gobierno colombiano y eso se manifestó en la última reunión de Cartagena. El gobierno del presidente Santos seguramente recibe también presión de los productores de arroz, de los productores de caña de azúcar y de azúcar refinada, de los productores de grano, de los productores de maíz, todos afectados por lo que significa la entrada de los productos venezolanos. No tienen entonces el mercado interno, los productores, los empresarios colombianos no tienen cómo colocar en el mercado interno porque no hay demanda. Esta es una realidad. Que el gobierno colombiano decida sumarse en el esfuerzo y ayudarnos en el esfuerzo es muy buena noticia. Entonces, yo pienso que decir que son medidas tardías es un poco necio por parte de los que nos critican, porque estas medidas se han venido tomando, pero hay que entender que el contrabando es la hiedra de las mil cabezas, pues. Esto no es sencillo de resolverlo, no es solamente un guardia en una alcabala, no es solamente un policía en un puesto de control, es una parte importante de la sociedad afectada por los mafiosos que viven del contrabando, que someten a una explotación a personas para que bachaqueen, para que te hagan la cola. La riqueza fácil también es un atractivo. Yo creo que todas las medidas que estamos tomando son una sumatoria que va a producir el efecto, pero no son tardías, son oportunas. El tema del control de la frontera en horas nocturnas nos ayuda realmente.
nos ayuda porque las complicidades daban para que ciertas horas de la noche tuvieran fácil paso cuando disminuían los controles, cuando bajaban los controles. Por supuesto, permeados elementos como por muchos años ha venido ocurriendo, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia organización. Pero las medidas nunca son tardías, son necesarias, porque tenemos que luchar para lograr tener el derecho a los productos que el gobierno subsidia en el Zulia, como lo tenemos todos los venezolanos, y no queremos tampoco afectar al resto del país con este fenómeno del contrabando. Resolver el problema del contrabando en el Zulia es contribuir a la seguridad alimentaria del resto del país nacional. Nosotros lo asumimos de esa manera y creo que es la manera lógica para asumirlo. Ahora, sumando todos los efectos, vamos a lograr disminuir el fenómeno, unificándolo. Que hemos tomado medidas a veces muy drásticas, mire, y por eso decimos que son decisiones que están sumando en la misma dirección. Nosotros hemos hecho cambios de todas las estructuras de algunas organizaciones, civiles y militares, y rápidamente es tan denso y tan fuerte la atracción de la riqueza fácil que nuevamente vuelve a darse el fenómeno y se permea y bajan la guardia y vuelve otra vez los trenes de camiones hacia Colombia. Por eso es que es una lucha permanente en la que no podemos decaer y en la que el Zulia está acompañando. Yo digo con pleno conciencia, el Zulia bueno, el Zulia trabajador, el Zulia honesto, esta voluntad del presidente Maduro, del gobierno nacional y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gobernador, los zulianos que lo escuchan a esta hora, los venezolanos que lo estamos viendo y escuchando a esta hora, seguramente en medio de todo el debate que se ha generado en los últimos meses sobre este tema, contrabando de extracción, más allá de las mismas medidas, del acuerdo entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, bueno, aspira a tener certeza de ciertas cosas, certeza de ciertas soluciones, plazos, periodos en los cuales, bueno, la solución que se ha venido tornando bastante delicada en el tema de la escasez, el tema de desabastecimiento de algunos productos, bueno, tienda a resolverse. ¿Tiene Francisco Arias Cárdenas, digamos, certeza de periodos en los cuales se pueda ir revirtiendo esta situación? Hay elementos que son estructurales, pero que lentamente van produciendo su efecto en la medida que se toman las medidas. Ahí hay una situación de lo que significa la facilidad y la atracción de la riqueza fácil, por cuanto nosotros subsidiamos, y subsidiamos de una manera que es la que se vino estableciendo por una política de apoyo al sector popular, al sector más desasistido nuestro, que termina por beneficiar a toda la población. Esto, pensar y plantearse otro tipo de subsidios en el mediano y en el corto y en el largo plazo seguramente que va a mejorar, que no sean lo de los precios genéricos que tiene esta atracción y esta consecuencia. Pero nosotros luchamos contra el contrabando y minimizamos el efecto, o nos dedicamos a esperar la otra realidad que lleva un tiempo y que lleva todos los ajustes que tiene que plantearse el gobierno. Yo pienso que lo primero es tomar la decisión. Ahora que las medidas se dan y nos dan una respuesta inmediata mañana, no es verdad. No es verdad, el contrabando muta, y muta de tal forma, se adapta, se adecúa, que cada medida que nosotros tenemos va a tener una contramedida por parte de las mafias delictuales del contrabando. Pero nosotros tenemos que seguir pegados en la batalla, la disposición, la voluntad de vencer, y pedirle a nuestro pueblo compañía y paciencia. Compañía y paciencia, pero certeza de que con honestidad, con decisión, vamos a derrotar el contrabando y los vicios de corrupción que vienen con el contrabando, paralelos a él, inmiscuidos en él mismo. Ahora, gobernador, usted menciona el tema de las diferencias, bueno, lo mencionaba el mismo presidente Nicolás Maduro, la diferencia entre los modelos que gobiernan, que dirigen cada una de nuestras naciones, un gobierno que busca la creación de un sistema socialista en el caso venezolano, y un gobierno evidentemente de medidas y de políticas capitalistas en Colombia, y que eso genera ciertas disparidades allí, sobre todo en la frontera, y situaciones como esta, así lo ha dicho el presidente de la República. Justamente aprovechando esto, sobre lo cual le voy a consultar, quisiéramos que escucháramos a un exministro de Fomento de la Cuarta República haciendo referencia a lo que hoy está sucediendo. Creo que esto nos permite alimentar de algún modo el debate que se está dando. Vamos a escuchar a Tomás Socias, gobernador. Evidentemente que cerrar la frontera no es la solución.
hay una diferencia tan grande entre los productos vendidos en Venezuela que los vendidos en Colombia, que no hay manera de pararla, ni con 1000 helicópteros que recorran un puntico pequeño, ni no sé cuántos miles y miles de helicópteros y guardias y policías y operativos del Estado recorriendo la frontera. Por ese camino no es. Bueno, ahí está clara la posición de quienes, bueno, gobernaron el país y manejaron la economía del país. Ese no es el camino, dice un exministro de la Cuarta República. Bueno, pero el camino que de pronto plantearon, el camino de permitir que declinara constantemente la talla, el peso, que aumentaran las necesidades básicas insatisfechas de los venezolanos, que los recursos del petróleo se utilizaran para un pequeño sector, evidentemente que no fue el camino, y por eso estamos en esta responsabilidad. Por eso el pueblo nos dio la confianza, le dio la confianza a Chávez y le dio la confianza al presidente Maduro. Pienso que el tema de rechazar todo no ayuda. Por supuesto que tenemos que ir a unos equilibrios en la relación de costo de productos entre Colombia y Venezuela. Eso es parte, por supuesto, de todo de un proceso. Pero en lo inmediato nosotros no podemos permitir que todos los productos que vienen para Venezuela se vayan. Ahora, que no son suficientes todos los helicópteros, hay métodos, hay formas, y esto es lo que estamos ensayando, para minimizar el efecto, para capturar a los responsables de las mafias, del contrabando, y para minimizar el daño que le hace a nuestra propia sociedad. Tenemos que dar esta batalla, nosotros estamos absolutamente convencidos, y tenemos que ganar esta batalla, y van tomándose todas las medidas que tenga que tomar el gobierno nacional. Pero lo fundamental es la compañía del pueblo, la comprensión del pueblo, para poder derrotar el contrabando, que es uno de los elementos, una suerte de cáncer que hace tanto daño a nuestra propia sociedad. Última pregunta, señor gobernador, sobre este mismo tema, el tema de los modelos. Frente a una situación de las características que se ha presentado, ¿usted cree que el gobierno nacional está obligado a revisar algunas de sus políticas económicas y tal vez renunciar a ciertos principios, digamos, del plan estratégico que apunta a la construcción del socialismo, o eso no es necesario para solventar lo que está sucediendo en este tema? Los principios son irrenunciables, y los principios, y sobre todo la construcción del modelo que está establecido en nuestro país, en nuestra propia Constitución, es irrenunciable. Ahora, medidas que puedan tender a equilibrar, alternativas que permitan que el pueblo nuestro reciba los beneficios del ingreso nacional como debe recibirlo, sin dañarnos y sin afectarnos por los elementos colaterales, obviamente que el gobierno las está planteando y tiene todo el derecho y la obligación, sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestra política. Pero lo fundamental es que en lo inmediato no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras están llegando 100.000 toneladas de alimentos al Zulia y se está yendo 40.000 toneladas por la frontera, fuera de lo que llega de contrabando al Zulia y se va también por allá, que afecta, te digo, a todo el consumo nacional. Y yo creo que la muestra de solidaridad, más muestra de solidaridad que la que está dando el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Maduro, es difícil de señalar. El gobierno colombiano nos planteó la posibilidad de atender el tema de la Alta Guajira. La Alta Guajira, bueno, realmente toda esta península que queda fuera del mapa, porque nosotros terminamos aquí en Castillete, o comienza nuestro país, nuestro límite en Castillete, pero toda esta Guajira tiene un comercio tradicional con Maracaibo, tradicional por el lago, por el Golfo, y tradicional por las vías terrestres. Y son bastante mejores las vías terrestres, más fáciles para acceder a Maracaibo. Esta realidad de nuestra relación con la Guajira, donde los habitantes normalmente tienen nacionalidad venezolana y nacionalidad colombiana, ha facilitado un flujo tradicional, que traen el chivo, que traen el ovejo, que llevan el mercado, una interacción que fundamentalmente ha sido con Maracaibo yo digo que desde los tiempos anteriores o con este centro del Zulia, que es Maracaibo, anteriores a la independencia, desde los tiempos coloniales y probablemente anteriores. Entonces, el gobierno colombiano plantea el apoyo del gobierno de Venezuela dentro de la lucha contra el contrabando para atender la Alta Guajira. De inmediato el presidente Maduro dijo, vamos a hacerlo. Ahora, vamos a hacerlo en las condiciones que son racionales.
son unos 400.000 habitantes de La Guajira, y se está estableciendo. Nosotros llevamos con el ministro de Alimentación, por instrucciones del propio presidente, hasta Cojoro, que quede el punto ideal para la distribución de toda La Guajira, unas 240 toneladas de alimentos. Allí están aguardando, tienen que ajustarse algunas cosas dentro del gobierno para venderlas dentro de los conceptos que significan no subsidio, porque el subsidio es para los ciudadanos venezolanos, pero dentro de precios que sean asequibles para los que comercian en La Guajira colombiana. La Guajira y el gobierno de Colombia recibieron una respuesta. Falta solo la distribución, que debe definir el gobierno de Colombia para iniciar esa distribución de la manera más adecuada. Pero yo creo que el tema de la frontera y el tema de la lucha contra el contrabando no minimiza ni disminuye los criterios de solidaridad que son permanentes desde Bolívar y desde siempre en el ánimo de los venezolanos, y que son fundamentales para el propio presidente Maduro, siguiendo lo que fue el camino que señaló Chávez. Bien, muchísimas gracias, gobernador. Gracias, muchas gracias a ti. Del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, que no solamente nos ha dado su opinión, sino que también nos ha permitido ubicarnos allí en el mapa, el territorio de lo que está sucediendo y bueno, las medidas que se están tomando para contrarrestar esta situación, contrabando de extracción, sobre todo hacia la frontera con Colombia. A esta hora, a las 6:35 de la tarde, nosotros vamos a establecer una pausa. Al regreso seguimos abordando este tema. Seguramente hay muchos comentarios de algunos de ustedes en las redes sociales, leeremos algunos de ellos, pero ya en compañía de Andrés Eloy Méndez. Recientemente fue designado Superintendente Nacional de Precios y Costos Justos. Vamos a estar conversando acerca de las acciones que está tomando. Al regreso, ya venimos. El canal de todos los venezolanos. La reflexión precisa y profunda es una trinchera comunicacional de los medios de comunicación y las matrices que estos generan. Vamos a tocar varios puntos que tienen que ver con el acontecer político que en estos momentos se vive en Venezuela. Con el análisis crítico de Miguel Ángel Pérez Pirela. Es una trinchera de la reflexión, es una trinchera independiente. Cayendo y corriendo. Lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. Aquí están presentes los 24 comandantes de las zonas operativas de defensa integral. Y la labor aquí, queridos camaradas, es que el contrabando sea reducido a su mínima expresión. Eso quiere decir que es una lucha sin cuartel. Eso quiere decir que tenemos que entregar toda nuestra fuerza, nuestra energía, y si fuera necesario hasta nuestra vida para garantizar eso, porque el pueblo de Venezuela no se merece que le falte en su plato a un niño venezolano un alimento porque se haya sembrado toda esta industria y estas mafias. La selva venezolana, uno de los ecosistemas más ricos y grandiosos del planeta. Deleítate con sus imponentes paisajes. Contempla sus hermosas caídas de agua. Conoce la cultura de esta mágica región. Estas vacaciones 2014, cuida los espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables en Venezuela, el destino más chévere. Hola, noble indígena. Mi venir a hablarte de cómo gran hombre blanco quiere que tú votar. ¿Tú entender? ¿Entender? Perfectamente. Y toda nuestra comunidad también entiende. ¡Chávez no se va! Por una Venezuela de todos, vota no. El canal de todos los venezolanos.
Bueno, ya ustedes lo vieron allí en la imagen. Está con nosotros Andrés Eloy Méndez, Superintendente Nacional de Costo y Precio Justo. ¿Cómo está? Bien. Hemos tenido varias veces aquí como diputado, pero ahora en unas nuevas funciones. Antes de comenzar la entrevista, queremos recordarles a ustedes que nos sintonizan que pueden participar en este espacio a través de las redes sociales. Hoy la pregunta que formulamos es ¿cómo podemos combatir las colas en los supermercados y comercios? Su disposición de participar, o para ella tienen las cuentas @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y la de este servidor, @LuisJMarcano. Ya hay algunos comentarios, vamos a leer rápidamente algunos de ellos. @DanPiso LA1997 dijo: para combatir las colas, los cajeros deben estar al 100% y conciencia en la gente. @YadiColMG escribe: inspección permanente, que todas las cajas estén funcionando y los anaqueles bien abastecidos. Un par de comentarios allí, nosotros vamos a ir leyendo algunos otros y caen perfecto porque por allí queríamos comenzar la entrevista. Andrés Eloy Méndez estuvo recientemente este fin de semana en el Abasto Bicentenario de aquí de Caracas, el que está ubicado en zona rental. Hubo una multa y todo que obedece fundamentalmente a los mecanismos que se estaban implementando y que generaban colas. Así es. Es así. Así es, Luis José. ¿Qué sucedía allí? Bueno, primero que todo, contento de estar aquí en BTV, ¿no? Mi casa, nuestra casa, la casa de todos los venezolanos. Evidentemente, uno de los síntomas más importantes que estamos viviendo los venezolanos de la distorsión y de algunos trastornos inducidos en nuestra economía es la sintomatología de la cola. Ahora, cuando nos vamos a fondo a revisar por qué la gente está haciendo cola, lo hemos conseguido con muchísimos fenómenos. Pero el que más nos ha llamado la atención es que, por ejemplo, el sábado inspeccionamos 76 supermercados a nivel nacional. Casi 30 tenían más de la mitad de los cajeros cerrados. Además, incluso llegamos a conseguir supermercados con el 81% de los cajeros cerrados y la gente 3 horas en la cola. Entonces reflexionábamos, ¿es que acaso hay alguien que se alegre, que disfrute o que se beneficie de que la gente esté en la cola? Porque además luego viene el comentario, que lo escuchábamos en la cola. Bueno, hay cola, pero tenemos patria. Ajá. Entonces fíjate, ¿no? Empieza el tema, ¿no? El tema político. Sigan votando por el presidente Maduro, ahí está la cola. Pero ya ves que Central Madeirense, en Anzoátegui, me tenía el 60% de los cajeros cerrados el sábado, cuando lo fuimos a supervisar. Y Macro funciona con la mitad de los cajeros. Y lo digo aquí con nombre y apellido. Porque además, ¿todos los macro o un macro en particular? Bueno, el promedio de los que visitamos, porque visitamos 4 en el país. Y en los supermercados Unicasa, Central Madeirense, día a día. Y les voy a decir, y se lo digo desde hoy, con todo respeto, con todo afecto, esto no es para que nos estemos matando, pero es que no hay justificación para que el pueblo se cale una cola de 4 horas cuando más de la mitad de los cajeros están cerrados. Eso no puede suceder. Mañana vamos a seguir con el operativo Eficiencia Mata Cola. Y yo tengo que decir acá con toda responsabilidad que donde me tocó estar en el supermercado Bicentenario, además que lo hice por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que me escribió y me dijo: Andrés Eloy, el ejemplo entra por casa. Y así lo hicimos, pero también tengo que decir lo bueno. El supermercado Bicentenario de Plaza Venezuela estaba totalmente abastecido de harina precocida, de aceite, de todo. Pero además he tenido información por diferentes vías de que ya atacaron el tema de las colas. Bueno, próximamente iremos a una supervisión, porque la inspección es permanente. Pero titula Correo del Orinoco que no había colas ayer, por ejemplo, en ese Abasto Bicentenario. Sin embargo, me ha llegado por diferentes vías, digamos, medios no oficiales para la superintendencia. Ya nosotros iremos a corroborar para levantar la medida preventiva. Bueno, las multas se tienen que pagarlas, es inevitable, ¿no? Okay. Luego de esto, pudiéramos decir que mañana, por ejemplo, vamos a tener operativos en casi 80 supermercados e hipermercados a nivel nacional. Yo voy a estar por ahí en uno, que por supuesto por razones obvias no voy a decir en cuál, aquí en Caracas. Ahora le toca al privado. Voy para allá. Entonces, ¿por qué digo esto, señores? Por Dios. Nada ganamos con el tema de tener los cajeros vacíos y la gente haciendo cola. ¿Qué se ha venido argumentando? Bueno, que la jornada laboral, que el Ministerio del Trabajo, hay algunos cajeros que son zánganos, no trabajan, y entonces el Ministerio del Trabajo los vuelve a reenganchar y hay inamovilidad. Ya hay una mesa de trabajo que está coordinando el ministro García Plaza. En todo caso es cierto, es decir, para precisar ese punto, ¿no? Mira, ¿hay validez en el argumento o es algo agarrado de los cajeros? Si bien es cierto que el Ministerio del Trabajo está protegiendo por encima de todo el tema de la inamovilidad, eso no se puede negar, también es cierto que yo tengo que tomar mis previsiones para prestar un buen servicio. Es que el artículo 49, numeral 9 de la Ley de Precios Justos establece que todo el que presta un servicio
de rubros prioritarios debe prestarlo de manera eficiente, eficaz, ininterrumpida y oportuna si no está violando la ley. Y estamos obligados a multarlo, de manera tal que hay que tomar las previsiones. Yo debo felicitar acá a Bicentenario de Plaza Venezuela, porque lo que tengo entendido es que ha tomado las previsiones para mejorar. Ya iremos a próximas fiscalizaciones. Pero eficiencia matacola llegó para quedarse, hasta que logremos definitivamente hacer entender este tema. Pero se vamos a presentar algunas variables que ya estamos previendo. Va a pasar el que tiene 40 cajeros, 40 cajas con 20 cajeros. Entonces dice, desentálame las otras 20 cajas, para tener entonces las cajas full y nadie me multe. Vamos a sacar, no se vayan a dedicar a eso, porque vamos a sacar una providencia que por metros cuadrados del comercio tiene que haber tantas cantidades de cajas. Entonces no se vayan a poner a quitar la caja, que con eso no van a lograr mayor cosa, van a tener que volver a instalar. Ahora, fíjate, hay gente, los que se hacen llamar expertos en materia económica, que critican al gobierno y que medidas de este tipo, bueno, cuando sale una ley, una providencia, cuando se toma una medida, una inspección, dice, oye, esa no es la forma de manejar la economía, porque no se puede manejar la economía persiguiendo, es el término que usa, controlando al que produce, al que comercia, que no sé, porque eso lo que hace es espantarlo. Entonces, lo que hace es agredir al que está produciendo o al que está, bueno, generando producción. Tú sabes que en Venezuela, producto de esa cultura periférica del capitalismo trastornado y del trasnochado, se ha instaurado una especie de controlofóbicos, que cualquier control me da fobia. Qué terrible, me van a controlar. Señores, por Dios, de donde nació el capitalismo más brutal, que fue en el Reino Unido con la Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos, en el Reino Unido controlan todo, hermano. El Reino Unido tiene una institución que se llama NICE, que en inglés traduce bonito, pero además no es muy bonito porque es una institución que controla todos los precios de los medicamentos, cómo se venden, dónde se venden, a qué precio se venden, y nadie dice nada. Pero más cerca, Argentina y Brasil tienen todo un sistema de control instaurado de sus precios, además donde la gente tiene el poder de denunciar y controlar sus precios con marcaje. Hacia allá vamos. Esos controlofobios, que tienen fobia por los controles, lo que son es fundamentalmente despechados del capitalismo neoliberal, que ya ninguna derecha en el mundo se atreve a defender. ¿Y quién puede negar que es necesario, yendo a lo concreto, que alguien que tenga 40 cajas las tenga abiertas, chicos? Y si no las tiene abiertas, tiene que haber alguien que ponga orden. Ahora, Luis Manuel, ¿quién va a poner orden? Luis José, ¿quién pone orden? Tiene que poner orden el gobierno, el Estado, la superintendencia. Para eso es. En toda economía hay controles e incentivos. Controles e incentivos, como dice la canción, amor y control, para poder tener la construcción de un sistema equilibrado. Vamos a aprovechar el comentario que hizo el superintendente sobre el artículo, el sustento legal de las acciones que se están tomando, y vamos, bueno, justamente a leerlo, a mostrárselo para que sea de conocimiento público, ¿no? Quien no lo conozca. Infracciones genéricas, artículo 49, ordinal 9. Violación a la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. Ley orgánica de precio justo. Es decir, es un mandato de la ley hacer lo que se está haciendo. Ahora, si nos ponemos del otro lado, entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? Que nosotros dejemos que la gente se cale 5 horas de cola, teniendo el 80% de las cajas cerradas. Pues no lo vamos a hacer, nosotros estamos del lado del pueblo. Nosotros tenemos que salvaguardar el bienestar y el acceso a la familia venezolana de manera eficiente. Así como tenemos que cuidar que haya el abastecimiento, que las gandolas no se desvíen antes de llegar para ir a otros centros de contrabando de extracción interna, para ir a la economía informal, o de contrabando, como lo comentaba el gobernador Arias Cárdenas, a través de la frontera hacia Colombia. También es cierto que nosotros debemos cuidar que el acceso a esos servicios sea eficiente, continuo, eficaz, y de ese camino pues nadie nos va a separar. Esto es una instrucción, repito, del presidente Maduro, el vicepresidente Arriaza, y esto es un plan que vamos a trabajar de manera sistemática, sostenida y permanente. Pero además, antes de salir el sábado al despliegue que hicimos de eficiencia Matacola, nosotros sostuvimos una reunión con mi general García Plaza y el ministro de Ciencia y Tecnología, con todos los dueños de hipermercados y supermercados del país. Y le dijimos dos cosas. El tema de las colas se lo previmos. Ellos aceptaron la autocrítica. Además le dijimos que vamos a la instalación de un sistema biométrico para medición de nuestro abastecimiento a nivel nacional. E igualmente vamos a tener un periodo de lo que resta de año para instalar sistema biométrico, porque si bien es cierto que la cola debe atenderse rápido, también es cierto que en la cola muchas veces hay contrabando de extracción o lo que conocemos bachaqueo. Entonces, para eso vamos a tener un sistema biométrico para poder proteger el abastecimiento de la familia venezolana.
Es decir, no compre muchísimas veces la misma persona ni muchísimos productos para sacarlo a la economía informal. Hay dos formas, y este es otro tema que le molesta mucho a la gente y es razonable. Hay dos formas de que los productos lleguen a la economía informal. O se desvían antes de llegar al comercio y lo venden desde la gandola, o los venden antes de entrar a los anaqueles por la parte de atrás, o sencillamente cuando está en el comercio, por la vía de la cola, lo sacan por la vía del bachaqueo. Para el tema del bachaqueo vamos a instalar el sistema biométrico, muy parecido con algunas adaptaciones al que está funcionando en el Zulia, en algunas redes además ya privadas, como el caso de Cándido, por ejemplo, que ya lo tiene. Vamos a instalarlo en todo el país. Y para el tema del desvío de la gandola, o que vende la gandola por detrás, por la parte de atrás del depósito, vamos a instaurar el sistema de seguimiento popular a través de las guías de SADA. Vamos a instalar los círculos de lucha por el abastecimiento y los precios justos, que se integra el poder popular. Vamos a capacitar 27.000 inspectores populares que van a estar distribuidos en 516 círculos de lucha a lo largo de Venezuela. No puedo dejar de pasar, hay varias preguntas allí en las redes sociales, pero el tema de este sistema biométrico, bueno, seguramente generará reacciones. Sería bueno aclarar, bueno, cuáles son los criterios con los cuales va a ser aplicado. Se trata de un mecanismo para controlar, regular, limitar la capacidad de una persona de adquirir determinada cantidad de productos. ¿Cuáles son esos productos? Cesta básica, cualquier tipo de producto. ¿De qué estamos hablando? Más o menos para ir poniendo en conciencia de lo que puede empezar a suceder, ¿no? Estamos hablando de establecer parámetros necesarios, no solo en el sistema privado, también en el sistema público, de ese tipo de compras exorbitantes, fuera de lo común, que realizan algunas personas para extraerla a través del bachaqueo. Y con esto, ¿qué logramos? Proteger a la familia en sus compras normales. Ahí habrán parámetros bien amplios para que la gente pueda abastecerse muy bien, pero no esas desviaciones que ocurren por quienes extraen. Para eso estamos estableciendo, además, no solamente el gobierno, con información que nos están dando todas las redes de supermercados privados, de los patrones de consumo habituales, semanales de la familia venezolana. ¿Con qué se compensa todo esto? Porque uno observa a la gente cuando compra en cantidades que no necesita, bueno, apelar a ciertos argumentos. Hay quien dice, por lo menos en las principales ciudades, bueno, yo compro tal cantidad, no es porque yo la necesite, pero es para enviarle a un familiar no sé dónde, porque allá no llega. Bien sea un producto alimentario, un bien de uso en el hogar. Entonces, ¿cómo se le responde a esa persona? Que a lo mejor ciertamente sí está en esa situación. ¿Cómo se le responde? A esa persona hay que decirle que en la medida que nosotros podamos tener este sistema, vamos a tener cada vez más llenos los anaqueles, que ha venido mejorando el abastecimiento en varios rubros. La gente que me está escuchando y me está viendo, aquí no nos vamos a caer a mentiras, pero la gente sabe que el pollo apareció y está, que el papel higiénico apareció y está, que el aceite también ha venido apareciendo, y poco a poco hemos venido logrando, con diferentes medidas, de que los rubros estén allí. Ahora, el sistema biométrico lo que nos va a permitir es que esa desviación de extracción desde el anaquel, que deja sin posibilidad al trabajador venezolano que sale a las 4 de la tarde, cuando viene a comprar no consigue nada, porque ya en la mañana, entre un grupo muy pequeño, se lo llevaron todos. Se lo llevaron todo en general. Entonces hay que protegerlo. Ahora, el que me dice a mí, yo tengo que comprar aquí porque tengo que llevárselo al que vive allá, tranquilo, que allá también va a funcionar el mismo sistema. Ok, fíjense, tengo varias preguntas, pero es que son muchísimos los comentarios, ¿no? Y quisiera mencionarle algunos de ellos. De aquí dice, Macro de Naguanagua, de 12 cajas solo trabajan 2, y la mamá del presidente en boca de los escuálidos, como dice Andrés Eloy Méndez. Por aquí dice, por favor, camarita, dile que el súper de Cabudare Lara no ha habido inspección y los comerciantes nos roban impunemente, escribe Luis Corrido desde Lara. No solo los supermercados, los bancos hacen lo mismo, no tienen todos los cajeros funcionando, incluyendo los del Estado. El tema de los cajeros, pero en el caso de los bancos, superintendente. Hay temas que de pronto, por algunas razones, no es conveniente adelantar, ¿no? Pero sí estamos elaborando. La eficiencia Matacola no solamente va a ser para los alimentos. Eficiencia Matacola en otros sectores de la economía, en otros sectores donde también se ha venido prestando este tema. Ayer en la noche sostuve una reunión con el ministro de la Banca Pública, el camarada, buen amigo Rodolfo Marcos Torres. Correcto. Estuvimos conversando sobre el tema, ¿no? Él me dice que ya él tiene, ha venido tomando previsiones, está funcionando en un alto porcentaje, pero tiene algunos picos, por lo menos cuando se pagan las pensiones, cuando estamos en quincena, que los bancos tienen una gran afluencia, la banca pública tiene una gran credibilidad, el Banco de Venezuela es el banco con más clientes en toda Venezuela, es un banco público y tiene una altísima credibilidad y ha venido creciendo. Con él vamos a trabajar con un plan para los públicos y privados, de manera que logremos que también los cajeros vayan abriendo, pero para allá también van las inspecciones.
Para allá vamos a las fiscalizaciones. Primero vamos a crecer como SUNDET. Ahorita el SUNDET está haciendo un poco más de 100 inspecciones al día. Con el plan de crecimiento del SUNDET y la incorporación del Poder Popular pretendemos llegar a 2.000 inspecciones al día, para poder tener en realidad una capacidad, una base de inspección que pueda tener una muestra real de la economía. ¿Con qué preparación va o van a ir estas personas que van a ser avaladas, autorizadas para las inspecciones? No vaya a ser, lo pregunto yo, que a alguien se le ocurra aplicar una medida sin tener las herramientas suficientes para tal fin, por desconocimiento, ignorancia de alguna norma, termine incurriendo, en un perjuicio a un comerciante que a lo mejor no merece ser sancionado. Seguro, esa pregunta es extraordinaria, porque tenemos dos niveles. Tenemos el nivel de inspector populares, donde van a estar 27.000 camaradas, compatriotas del Poder Popular, de la JVC. Ellos van a ser inspectores, ellos van a tener la capacidad de chequear y generar la alarma. Es decir, la gandola no llegó, según la guía que tenía que llegar, no llegó. O por ejemplo, en tales y tales anaqueles no está el producto, pero en el depósito está, y lo están acaparando. O tenemos tanta cola sin necesidad. Él genera la alarma, él no genera la fiscalización que va a derivar en una multa o en una sanción. Pero él de inmediato llama al fiscal del cuadrante, que vamos a tener 516 fiscales, uno por cuadrante, para que vaya a generar el procedimiento. Ya ese fiscal, si es un abogado, es un contador, que va a recibir, que arrancamos en 15 días, un proceso de capacitación de una cantidad de horas de formación y de manera interdisciplinaria, técnica, jurídica, fitosanitaria incluso, porque estamos trabajando con alimentos, ideológica, por supuesto, porque hay un gran componente ideológico acá en cuanto al tema de la necesidad de un mercado socialista, un mercado justo. Toda esta capacitación la van a recibir los 516 compatriotas que van a poder generar realmente las acciones. Los otros son capilares que vamos a tener por todo el país, que van a disparar las alarmas cuando estemos frente a un presunto delito contra la ley de precios justos, de costos y precios justos. Ok, vamos justamente a aprovechar la conversación. Un equipo de Venezolana de Televisión se trasladó al municipio Sucre, aquí en el estado Miranda, con la finalidad de obtener las opiniones sobre la multa realizada por la superintendencia, si lo SUNDET, al abasto bicentenario. ¿Qué se dijo? ¿Cuáles son las visiones? Vamos a escuchar. La medida entra por casa. Primero entra por casa. Y si tú tienes 30 cajas y vas a destinar 10 cajas, está haciendo que el público o que el consumidor tenga problemas al adquirir la mercancía, al adquirir sus bienes de servicio. Por lo tanto, si vamos a arreglar, vamos a arreglar primero por casa y que todo el mundo agarre el ejemplo, para que así los demás establecimientos donde expenden comida y otros bienes de consumo agarren la medida. Me parece que el gobierno no solamente debe de estar en eso, sino en todos los locales donde estén varias cajas, debe hacer caso de la ley, porque es una medida justa. Bueno, mira, he hecho cola en todos los supermercados, en todos, Excelsior Gama, Central Madirense, Bicentenario, Macro. Bueno, en el estado Zulia te voy a decir, o sea, para comprar 2 harinas, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde para comprar 2 harinas pan. Una perdedera de tiempo que uno tiene en las colas, y esto por lo menos nunca se había visto. Ahorita vengo del Bicentenario, mira, hay una cola. Bueno, ahí están algunas de las opiniones. Hay muchísimas en las redes sociales. Yo me voy a permitir leerle al superintendente varios comentarios, trataré de que no se queden muchos por fuera. Dice aquí Alexander Riera: se combaten las colas neutralizando a los boneros que se llevan a toda su familia para hacer compras masivas. Jacqueline Ortegano dice: para combatir las colas debemos trabajar en conjunto y hacer Contraloría Social. Dice Luis Pérez: las colas para comprar baterías de carros empiezan a partir de las 3 de la mañana en toda Venezuela. Carlos Barrios dice: amigo, aquí en Maturín, estado Monagas, los farmacólogos trabajan 2 cajeros y solo 1 en farmacia y la cola permanece siempre, dice Carlos. Julián García dice: para superar las colas tienen que estar Indepavi en cada supermercado. Gonzalo Martínez: ¿será que Andrés Eloy hará cumplir la ley de automercados en Plan Suárez y comercios en Prados del Este y Alto Prado? Se pregunta aquí esta persona. Rápidamente muestro otros. @ a Mendoza Post escribe: una de las cosas que deben hacer es evitar que los asiáticos le vendan los productos claves a los boneros. Y por aquí también pregunta Luis Parra: ¿qué pasó con el PVP? Esto podría ser una solución. Los comerciantes les gusta la cola porque no pasan por caja lo que venden. Varios comentarios allí. Claro, muy interesante, pero todos están en un solo marco, ¿no? Fíjate, por ahí la oposición de derecha en Venezuela, o lo que queda de ella, una de las críticas que hace, y lo escribe y lo dice, es que Venezuela hemos tratado de animalizar a los venezolanos a través de las colas.
Pero esa frase eufemística o ese eufemismo que utilizan, ellos no van al fondo y dicen de que esas colas obedecen la mayoría de las veces a que empresarios privados no tienen funcionando su servicio como se debe. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que actuar. Ahora, sobre lo que decía un compatriota ahí en la pregunta, si Andrés Eloy Méndez va a hacer cumplir esto, no es Andrés Eloy, es el poder popular. Nosotros lo que vamos es a empoderar, a revestir de institucionalidad y legalidad al poder popular para poder tener en todo el país y de manera permanente una fiscalización robusta, suficiente, que haga retroceder ¿Quién la es el poder cultura popular? Para que alguien no lo vaya a tomar como que, bueno, es algo como intangible. Eso está allí, pero ¿quién es? O sea, ¿cómo opera? ¿Cómo se come? El poder popular es un sujeto que tiene personalidad jurídica identificado en las leyes del poder popular. Dentro de esas leyes, la ley de Contraloría Social, que le atribuye de manera vinculante ejercer Contraloría sobre todas las variables económicas, sociales y políticas que le afectan. Yo lo que estoy es captando toda esa institucionalidad legal, incorporándola al SUNDET para la ley de precio justo y creando los círculos de lucha por abastecimiento y precio justo. Porque en la cara del pueblo, la gandola la desvían. En la cara del pueblo, por detrás, los asiáticos, yo no quiero parecer xenofóbico, y para nada lo somos, tenemos muchísimo respeto por la comunidad asiática que convive con nosotros en Venezuela. Pero tengo fuertes denuncias que sacan por detrás los productos, lo venden mucho más caro a la economía informal. Y están contribuyendo. Eso es un delito. Eso se llama contrabando de extracción interno. Y según el artículo 59 de la Ley de Costos y Precios Justos, tiene una pena de 10 a 14 años. Que nadie diga que no lo sabe. Que después, cuando tengan que salir, lamentablemente, y disculpen que sea tan crudo, esposado, el dueño del local, por estar vendiendo por detrás la gandola, por andar en este tema de alimentar la economía informal que atenta contra el salario del pueblo venezolano, para vender este tipo de alimentos, no vayan a decir que no lo sabían. En la ley está claro, y la ley se publicó desde enero de este año. Entró en vigencia en febrero, arrancaron las guarimbas. Eso no fue casual, era para que esta ley no se implementara, para que no se protegiera y se defendiera al pueblo en su salario, en su poder adquisitivo. No nos extrañe que con la nueva implementación de esta ley y del plan contra el contrabando estén pensando por ahí algunos sectores de alentar como que con mi contrabandista no te metas, con mi contrabandista, con mi bachaquero no te metas, o como ya salieron diciendo algunos, que esa medida de cerrar la frontera en las noches es inconstitucional. ¿De qué lado están? ¿De qué lado del debate nacional están? ¿Dónde se ubican? Contra natura, contra los derechos de la sociedad venezolana. Entonces, creo que es muy conveniente responderle al pueblo venezolano, a todos estos que nos están convocando, que vamos a abrir canales para que ellos se expresen a través de las redes sociales, a través del 800 reclama y el 800 denuncia, que vamos a fusionar una sola sala situacional con mayor capacidad de respuesta. Allí voy a pedir con toda honestidad un poquitico de paciencia mientras terminamos en unas 2 o 3 semanas de instalar los sistemas, de instalar los mecanismos de la SUNDET y de desplegar todo este personal en el territorio nacional. Superintendente, yo le preguntaría, ¿cuáles son las garantías de que las sanciones, una vez que se determine que hay una irregularidad, las sanciones que se tomen, bueno, surtan el efecto que tienen que surtir, es decir, el restablecimiento o el establecimiento de precios justos y todo esto? Se lo pregunto porque a finales del año 2013 hubo toda una oleada de inspecciones, el país presenció, todos vimos, bueno, la barbaridad de los precios. Para la historia quedará aquella nevera de los 800.000 bolívares y todo aquello. Pasa el tiempo y uno, en uno que otro lugar, observa nuevamente en aquellos mismos lugares que fueron inspeccionados y sancionados, precios que, sin tener uno mayor conocimiento, es evidente que rayan en el tema especulativo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Son los mismos dueños? ¿No son los mismos dueños? ¿Volvieron a reincidir en esto? ¿Y qué pasó? Son una muy buena pregunta, Luis, porque además nos lleva a un tema central que el presidente Nicolás Maduro Moros planteó en contacto con Maduro de la semana pasada. Hay que reformar algunos temas en la ley. Porque la ley tiene que tener progresividad de multa pecuniaria, de pena pecuniaria, pero también pasar al tema penal. Necesitamos apretar aún más la mano en la ley. Para eso ya hemos, en coordinación con la consultoría jurídica, con la vicepresidencia de la República, creado un equipo
para ajustar, por solicitud del presidente Nicolás Maduro, y apretar un poco más la mano. Me pareciera que la ley tiene algunas puerticas abiertas, entonces deja que la gente, bueno, al que agarran, privan de libertad, no, váyase tranquilo. O te pongo una multa, bueno, no importa, yo pago esa multa de 300 unidades tributarias y lo dejo ahí. Pero si reincido, ¿qué pasa? Entonces ahí necesitamos ajustar un poco más la ley de manera de que tengamos progresividad. Tú tuviste hoy una transgresión de la ley, yo te multo con 200 unidades tributarias. Reincides, te multo con 2.000. Reincides, te multo con 10.000. Vuelves a reincidir, te abro un proceso de persecución penal. Eso tiene que estar muy claro y establecido en la ley y en su reglamento. Vamos a un proceso de adecuación de la ley. Sin embargo, con lo que tenemos hoy vigente en la ley y con un reglamento que estamos a punto de publicar, que es un reglamento parcial en cuanto a la aplicación de multas y a los protocolos de actuación sancionatorio, vamos a apretar la mano a los especuladores, a los contrabandistas y a los negligentes en la prestación del servicio a la gente, en el acceso a sus bienes y servicios necesarios. Más comentarios aquí de la gente, superintendente. @crítica de hoy. María escribe lo siguiente: ¿qué pasa con administradoras de condominio? Nos están robando descaradamente. Auxilio, dicen. Menciona incluso la cuenta de Eloy Méndez. Si tienes mercancías, en cuanto a abasto, bodega, supermercado está abastecido, no se forma colas, dice Naín Quijada. Brigada Socialista, es la cuenta, escriben: el vigía no hay inspecciones y si las hacen nunca pasa nada, todo está normal, no hay especulación acaso, pregunta. Y Marta Chan dice: sistema biométrico y el combate directo con fiscales en cuerpo presente, colocando oficinas en cada establecimiento. Todas las propuestas son extraordinarias, muy buenas, ¿no? Pero uno de los comentarios es necesario aclararlo, ¿no? Si nosotros vamos a un proceso de fiscalización con el poder popular, con un despliegue en todo el territorio, que nos va a permitir chequear el tema de las colas, el tema del abastecimiento, evidentemente que esto va a generar una sensación, ese señor del vigía y de todas partes, que hay un mayor músculo, una inspección y fiscalización robusta junto al pueblo. Pero además de ello, no es cierto de pronto decir que si todo está abastecido no hay cola. Yo fui al Bicentenario el sábado y estaba todo abastecido y la cola era de 5 horas. Porque la cola tiene que ver con un proceso de cómo atender rápidamente desde que entras hasta el pago y sales del supermercado. Y eso debe estar garantizado. De manera que no es cierto que el total abastecimiento, porque el mejor ejemplo fue el que vimos en Bicentenario, que hasta harina pan de esa y harina precocida y de todo tipo teníamos el sábado, porque hay que decirlo, estaba muy bien abastecido, ha mejorado muchísimo el tema del abastecimiento, pero tenía el problema de la cola. Una cosa no tiene que ver con la otra. El tema del cuidado de las instalaciones, que uno lo observa en comercios de carácter público, carácter privado, que también forma parte de una afectación del servicio de quienes están allí. Neveras que a veces uno ve inutilizadas, tiradas allí con carne o pollo y los olores y todo esto, o la limpieza, todos esos son mecanismos que a veces también uno, dice por ahí, pues uno de mal pensado tal vez tiende a intuir que también son mecanismos generados para generar malestar en la gente. ¿Eso también está a la vista de la superintendencia? Está en la ley, está a la vista, sin embargo hay una institución que depende del Ministerio de Salud que se llama Contraloría Sanitaria, que se encarga precisamente de manera más puntual del tema sanitario dentro de las instalaciones que prestan este tipo de servicios. Yo tuve una reunión el día antes de ayer con el ministro Francisco Armada, donde estamos estableciendo las coordinaciones de lo que tiene que ver con la inspección fitosanitaria, lo que tiene que ver con la inspección fundamentalmente de Contraloría Sanitaria, para que todo lo que yo consiga, dárselo a él y viceversa, lo que vaya él en sus inspecciones y consiga que tenga que ver con el SUNDE, entonces tengamos una sala situacional que nos permita intercambiar esa comunicación. El tema de los medicamentos, ahora que menciona el ministro Francisco Armada, el tema de los medicamentos, que hay tanta denuncia sobre, falta de medicamentos, sobre medicamentos que se venden a precios que no deberían venderse. ¿Cómo va a ser abordado este trabajo? Entiendo que hay muchas instituciones allí, evidentemente el Ministerio de la Salud al frente, pero claro, ¿cuál es la participación de la salud? En el tema de los medicamentos, aprovecho para saludar por ahí que viene ahora el diputado Henry Ventura, mi compadre, camarada, hermano, diputado también de Falcón, Falconiano, que es presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y maneja muy bien este tema, ¿no? Nosotros tenemos que generar, y lo venía conversando también en la reunión con el ministro Armada, tenemos que generar guías de medicamentos. Así como los alimentos tienen guías para dónde van y cómo se distribuyen, hay que hacerlo igual con los medicamentos, en todo el nivel nacional, para poder tener en realidad un control de cómo está nuestro inventario nacional de medicamentos y poder generar las fiscalizaciones necesarias. Se quejan las empresas de medicamentos que no han recibido dólares.
que no reciben los suficientes dólares. Quienes han recibido más dólares en los años recientes fueron las empresas de medicamentos, el mayor porcentaje. Inclusive este año, de los 12.000 millones de dólares que se han liquidado, casi 3.000 ha sido solo para medicamentos. No es que no han recibido. Por eso la SUNDET, estamos estableciendo un mecanismo en la sala situacional del órgano superior contra el contrabando y contra la guerra económica, que está al frente de mi general García Plaza, para que Sencoex nos entregue la lista de todos los que recibieron dólares, porque la gente tiene derecho a controlar su precio, pero la gente también tiene derecho a defender sus dólares, porque la mayoría de lo que compra la gente en Venezuela importado es con dólar Sencoex o SICAD 1, pero cuando lo va a comprar le dicen, no, esto lo traje yo a dólar negro, sigue votando por Maduro, esto lo traje yo a dólar negro y tal. Entonces estamos generando, conjuntamente con Sencamer, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el marcaje de los productos que vienen importados con dólares SICAD y con dólares Sencoex, de manera que la gente gane soberanía sobre el control de los dólares que vienen del petróleo, que son del pueblo, claro. Y se le entrega a un grupo de gente, pero para que traiga cosas, los importadores, a un precio justo, no para que hagan lo que les dé la gana con esos dólares. Para ello vamos a hacer el marcaje, como si fuera de zona libre, que hay un marcaje, el marcaje de estos productos como una medida necesaria que además nos las exige la ley, para con esto controlar, tanto en el sector de medicinas, como en todos los otros rubros, el tema de la especulación al dólar, ese negro dólar paralelo al cual quieren referenciar todo, aun cuando están recibiendo dólares en COE y SICAD. ¿Cuál va a ser la sanción? Bueno, la sanción que estamos diseñando y lo que nos ha instruido el presidente Maduro es reportar de inmediato al Sencoex para retirarle el código como importador. Ok, se nos ha acabado el tiempo, superintendente, lamentablemente, porque el tema da y da para largo. Yo no quisiera dejar por fuera aquí un comentario de un asiduo televidente de BTV, José Gregorio Piña, economista. Él dice, para Andrés Eloy, bicentenario de Palo Verde es el peor de todos, dice él, me consta, y las colas son en plena calle, en una vía de alto tráfico, sin cruces ni semáforos, en cualquier momento puede haber una tragedia, le dejamos allí la denuncia. José Gregorio es un gran amigo, un buen economista, un buen escritor, un buen camarada. Gracias por esa denuncia, José Gregorio, pero seguro estoy que la red Bicentenario, con al frente, quien está al frente, el coronel que está al frente, un gran coronel además, y con el general García Plaza, que al final es el ministro, con el cual además tuvo una reunión hace rato, va a venir corrigiendo todo eso a través de la crítica revolucionaria, la autocrítica y la rectificación necesaria. Amén. Por el bien de todos. Por el bien de todos. Muchísimas gracias, superintendente. Andrés Eloy Méndez, superintendente nacional de Costo y Precio Justo. Ustedes tienen a su disposición, brevemente se la recuerdo, nuestras cuentas en las redes sociales, @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y la de este servidor, @LuisJMarcano. Agradecemos los comentarios. Hacemos una pausa, al regreso estaremos conversando con Henry Ventura, ya lo anunció el superintendente Andrés Eloy Méndez, estaremos hablando acerca del tema de la salud. Hay una ley que fue aprobada recientemente en la Asamblea Nacional para la protección de las personas con VIH-Sida. Antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con el siguiente material que demuestra un poco lo que se está haciendo en contra del contrabando. Ya venimos. Tenemos acá en este punto 55.000 litros de combustible. Igualmente tenemos aproximadamente 30.000 kilogramos de alimentos de la cesta básica. Este vehículo fue detenido en el día de hoy con 7.3 toneladas de huevos. Como nuestros funcionarios están muy atentos, generalmente cuando se traslada este tipo de material, huevos, la fila tiene 3 cajas encima. Como usted puede notar y puede notar el pueblo venezolano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando empezamos a revisar dentro del camión, porque es irregular que tenga 6 hileras hacia arriba de huevos, mire todo lo que conseguimos. Otros productos que van a Colombia, entonces aquí se presume el contrabando. Por esta actividad tenemos detenida a un ciudadano en este momento, hicimos la retención del vehículo y por supuesto la retención de todo este material. Logramos retener 3 toneladas de azúcar, como puedo observarlo aquí en este momento. Y este camión que está aquí al frente, tenemos 15.000 litros de aceite. Eso lo capturamos en una trocha, es decir, por un camino irregular. Ahí tenemos 5 toneladas de carnes en este camión que está retenido también el vehículo, 3 toneladas de pollo en ese otro camión 350 refrigerado. Aquí en una trocha cerca de Llano Jorge, al sur del San Antonio del Táchira, 2 camionetas Bronco
podemos observar en cada camioneta Bronco hay alrededor de 9 reses en canal. Vean que los vehículos están completamente acondicionados, inclusive las ballestas tienen hasta 10 láminas para poder resistir el peso y disimular que la camioneta no está pesada. Igual que en las modificaciones del motor y modificaciones inclusive hasta en el sistema de amortiguación. Aquí hay alrededor de 2,5 toneladas de carne en esta camioneta. Estamos en la lucha contra el contrabando, estamos en el puerto de Maracaibo, siendo testigos de varios procesos, de cómo incluso el contrabando en ciertos rubros desarrolla industrias paralelas, industrias que disfrazan procesos. Por ejemplo, esto es lubricante, y aquí vemos cómo lo disfrazan. Por ejemplo, esto es un polvo rojo para darle una pigmentación y una viscosidad roja a los lubricantes de nuestra industria de PDB, para hacerlo parecer como si fuera de otras marcas internacionales y venderlo mucho más caro. Aquí hay contrabando y un delito también de estafa, de alteración fraudulenta, no solo hacia Colombia en este caso, sino también internamente. Este es un pollo que traemos del Brasil, con nuestras alianzas estratégicas, que el comandante Chávez diseñó y que el presidente Maduro está profundizando, a muy buen precio, que además es subsidiado por el gobierno bolivariano, y se lo llevan para venderlo del otro lado de la frontera mucho más costoso. Cuando nosotros vimos a mucha población indígena aquí, viviendo entre las ratas, entre las moscas, entre los zamuros. Aquí estamos en el nuevo relleno sanitario que sirve a Puerto Ayacucho. Y hoy le estamos sembrando vida a este espacio, que además va a servir de barrera física para que entonces los desechos estén en la parte de atrás, bien manejados, en trinchera, bien compactados y bien impermeabilizados. Sí, esta es una inversión de 42 millones de bolívares que se inició en las primeras jornadas de gobierno de calle, y además estamos ya en la fase de construcción del componente de vialidad y la fosa para el manejo definitivo de desechos sólidos. Siguen los avances de la obra, 70%. Bueno, falta todavía culminar la fosa, me decía el viceministro, y dar la respuesta que no pudo dar el gobierno regional. Lo ha dado el gobierno nacional bolivariano revolucionario, el presidente Nicolás Maduro. ¿Te ha pasado que la rutina ocupa tu día y son tantas actividades que no te queda tiempo ni de ir al banco? No te preocupes, te brindamos la solución que necesitas, sin importar hora y lugar, ofreciéndote las herramientas para que puedas realizar tus operaciones. Transferencias, pagos, consulta de saldo y movimientos. Todo nuestro esfuerzo es para que te preocupes por lo que realmente importa. Banco Bicentenario. ¡Eco! ¡No te pierdas esta maravilla! Solo en Venezuela encontramos algo así para el deporte de aventuras y el ecoturismo. ¡Vamos! ¡La cima te espera! Y ahora, el vuelo más chévere de tu vida. ¡Naguará! ¡Qué chévere! ¡Arriba, campeón! ¡Panas! Venezuela es el destino de la adrenalina, el viaje más saludable. Y ahora, a relajar. Venezuela sí que es chévere, pana.
mejor equipo de narradores y comentaristas ya está preparado para el encuentro deportivo juvenil del año. 59 atletas venezolanos en 15 disciplinas darán el todo por conquistar el oro en los Juegos Olímpicos Juveniles Nanjing 2014 del 16 al 28 de agosto. Sonríe con nosotros y no te pierdas cada detalle en directo. ¡Te ves! El canal de la generación de oro. Hemos decidido instalar las distintas comisiones estadales de esta misma Comisión Nacional, que se deriva de esta Comisión Nacional, en los distintos estados: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, Falcón. Estaremos en los próximos días, todos los integrantes de la Comisión Nacional, en cada uno de estos estados, ya con líneas precisas de cuál debe ser el accionar y el libreto de lo que le corresponde a cada una de las instancias del Estado representadas en cada una de nuestras regiones. Así pues que en lo sucesivo vamos a estar aplicando una serie de medidas coyunturales y estructurales, vistas, repito, desde una visión integral para combatir el contrabando. Bueno, son las 7:20 de la noche. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa Mesa Informativa. Lo anunciamos antes de ir a la pausa. Está aquí con nosotros Henry Ventura, diputado de la Asamblea Nacional, es médico, experto en el tema de la salud. Bueno, venimos con un tema bastante intenso. Agradecemos a quienes participaron a través de las redes sociales y quienes siguen participando con el tema de los precios, de los alimentos, bueno, algunos bienes importantes para la necesidad de los venezolanos, y entre ellos el tema del medicamento sigue generando, bueno, muchísimo malestar en parte de la población. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Qué diagnostican y qué soluciones se pueden dar a lo que está sucediendo? Gracias por acompañarnos. Pero la oposición y las grandes transnacionales y la conspiración internacional ha declarado la guerra a Venezuela desde que llegó el presidente Chávez, y han sido demasiado duros con nuestro presidente Nicolás Maduro, y están abordando el tema de la guarisma. No le dio resultado y han venido a profundizar la crisis en la seguridad alimentaria, en la crisis de la seguridad de medicamentos y material médico quirúrgico. Yo quiero decir que la ley de medicamentos es muy claro cuando establece que en Venezuela existen más de 32 plantas que fabrican medicamentos. Hay laboratorios y casas de representación que el Estado venezolano le entrega dólares. Por cierto, del mes de enero al mes de julio se le han entregado 2.055 millones de dólares en lo que ha aprobado el CENCOE. Y los laboratorios solamente le pueden vender ese medicamento, según esta ley, a las droguerías. En Venezuela solamente hay 11 casas de representación droguería. Y las droguerías, que son las distribuidoras del mayor, le venden a los proveedores y a la farmacia. Nosotros decimos, y le decimos al presidente del CENCOE, Fleming, que debe informarle al pueblo venezolano, al poder popular, a la gente que en este momento padece una enfermedad y está angustiado, a qué empresa se le dieron medicamentos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, nosotros tenemos en Venezuela la Cámara de Medicamentos Genéricos, que son 36 empresas. Tenemos la Cámara Venezolana de Medicamentos, que son 38, y la Cámara Industrial de Medicamentos, que cifar a esa empresa que se le entregan los dólares. El Estado venezolano no solamente debe darle el permiso sanitario, el registro sanitario, los CNP, los certificados de no producción, sino que el Estado venezolano, como un ente rector, debe acompañarlo en la fabricación, en la distribución al mayor, en la distribución al menor, porque el Estado venezolano debe garantizar la salud y la vida, y debe acompañar a esa empresa privada, esa empresa, llevarla hasta que el medicamento llegue al ciudadano. Para precisar, esas instalaciones, quienes fabrican medicamentos, quienes distribuyen medicamentos, con lo instalado en el país, ¿es suficiente para cubrir la demanda de medicamentos de los venezolanos, o eso se complementa con importaciones? Bueno, fíjate que si tú revisas la industria farmacéutica, primero hay que decir que la industria farmacéutica en el mundo era la empresa guerrerista. Las empresas que fabricaban armamento pasaron ahora a fabricar medicamentos y equipos de alta tecnología.
porque no solamente estamos hablando de los medicamentos, que comienza a desaparecer los medicamentos. Por ejemplo, nosotros condenamos, y estamos llamando al ministro Francisco Armada, y ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Asamblea Nacional. No puede ser que en la farmacia no exista ahorita en este momento anticonvulsivantes, que hoy los niños estén convulsionando, bueno, porque unos laboratorios, una droguería, una farmacia digan que no haya sido valproico o carbamazepina. Bueno, es un crimen contra esta sociedad, y nosotros como Estado vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro. Venezuela, yo creo que es el tercer país donde se fabrica, donde se consume el mayor número de unidades de medicamentos. En este país también tenemos que decir, bueno, que hay medicamentos genéricos, pero cada medicamento genérico tiene un nombre molecular. Bueno, usted dice, bueno, no hay escasez de medicamentos. Entonces tú preguntas, ¿de marca comercial o es genérico? Bueno, porque las empresas transnacionales no dejan que la industria de medicamentos genéricos se desarrolle. Entonces nosotros decimos, con estas empresas, con estos laboratorios y casas de representación, se garantizaba el mercado, se le garantizaba la accesibilidad de los medicamentos. ¿Y qué bueno, pasó? ¿qué es lo que están jugando el chantaje? De que como ellos dicen que tienen una deuda, y hasta que no les paguen la deuda, no pueden seguir produciendo medicamentos. Una deuda en dólares, del Estado no le ha dado dólares. Ellos dicen que los proveedores a nivel internacional, bueno, ellos tienen una deuda multimillonaria de dólares, y si usted no le entrega los dólares ahorita, ellos no pueden ¿Y seguir. es verdad o es mentira que se le debe Bueno, dólares? habría que investigar, porque habría que investigar si la deuda que ellos tienen a nivel internacional son con las empresas directas o con casas de representación, o no vaya a ser que estos señores montaron una empresa en el exterior y están vendiendo con sobreprecio. Sin embargo, nosotros decimos, hay que valorar el tema de medicamentos. Bueno, si el gobierno nacional, Fleming, ha dicho, y Rafael Ramírez, el ministro Rafael Ramírez, ha dicho que le ha entregado los dólares, entonces tenemos que sentarnos en una mesa. Si se le entregaron los dólares, fueron suficientes para traer la materia prima. Pero entonces uno dice, el Estado, como ente rector, tiene que acompañar al laboratorio y decir, nosotros le dimos para que usted fabricara anticonvulsivantes, antihipertensivos. Nosotros decimos, ¿cómo usted lo va a distribuir? Pero no solamente en el tema de medicamentos, nosotros decimos que en el tema de las asociaciones venezolanas, de importadoras de equipos médicos, de laboratorios odontológicos, de material médico quirúrgico, porque también se viene denunciando, como en el Hospital Universitario de Caracas, que no se pueden operar porque no hay no hay resincronizadores. Nosotros decimos entonces que el Estado no debe solamente acompañar hasta que llegue el producto, sino cómo se distribuyó. Yo creo que en la medida que nos sentemos, el poder popular, el gobierno nacional, a través de SENCOE, el Ministerio del Poder Popular y todos los entes involucrados, tenemos que salir y darle respuesta a este tema. El tema es interesante, pero tenemos que mencionar, por el poco tiempo que nos queda, y está relacionado a la aprobación de una ley en el Parlamento para la protección de aquellas personas que tienen el virus VIH-Sida y sus familiares incluso. Vamos a decirles antes que Venezuela es uno de los países donde se le da una mejor atención, así lo dicen algunos estándares internacionales, a quienes son portadores del VIH. Vamos justamente a ver el siguiente video y los comentarios de Henry Ventura. El SIDA es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana que ataca al sistema inmunológico dejando al organismo sin defensas. Las cifras de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia en ascenso en algunas regiones del mundo. Se estima que a diario se infectan con este virus alrededor de 20.000 personas. Por cada 100 individuos activos sexualmente, existe uno infectado por el VIH. Luego de muchos estudios de la situación del VIH-Sida en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la UNICEF y la ONU-SIDA han determinado que las 3 prioridades para el fortalecimiento de la respuesta a la epidemia son la prevención, la vigilancia epidemiológica y el seguimiento y evaluación. Bueno, allí tienen ese trabajo que permite ilustrar un poco lo que el Estado venezolano en los últimos años ha estado haciendo para proteger a las personas que sufren de este virus. Los objetivos específicos de la ley, beneficios específicos de la ley, cosas concretas que van a empezar a suceder en beneficio de estas personas a partir del instrumento legal. En el año 2000, el presidente Chávez, en las Naciones Unidas, con 198 países del mundo, firmó un acuerdo de compromiso de que en Venezuela íbamos a luchar con cero muertes por VIH-Sida y tener una ley contra la discriminación. En este país se discriminaban los privados, no podían tener una relación mercantil, eran discriminados, no solamente el paciente, sino los familiares. Con esta ley, es una ley por el derecho a la igualdad, y es una ley
que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que darle el derecho a la igualdad a los pacientes que tienen infectados por VIH o que tienen el SIDA. ¿Qué priva en esos criterios que a veces se usan para discriminar? ¿Mala intención o ignorancia? Bueno, mala intención y también ignorancia. Por ejemplo, con esta ley nosotros le garantizamos la inamovilidad laboral. A quien le hacía un examen a un paciente, a un trabajador que tenía 18 años y si era portador del VIH, que es diferente al SIDA, lo botaban a la calle, no le permitían estudiar. Llegaron a quitarle la patria potestad a aquellas personas que tenían un niño que no tenía el VIH, pero ellos eran portadores, venían unos jueces y le quitaban la patria potestad. Yo creo que esta es una ley que le hemos revisado en toda América Latina y cuidado, una de las mejores leyes en el mundo, que garantiza el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Los bancos, por cierto, llegaban estas personas a los bancos y le pedían el certificado de salud y prueba de VIH. Si la persona tenía el VIH, no le daban crédito, no le tenían derecho a la vivienda, no tenían derecho a un vehículo. Ahora las empresas aseguradoras, las clínicas privadas van a tener que respetarle los derechos de estos pacientes. Esta ley es importante porque se revierte la carga de la prueba. Antes las personas eran discriminadas. Usted ve a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a denunciar que había sido discriminado y le decía, bueno, usted tiene que demostrar que lo discriminaron. Ahora no, el solo hecho que un paciente o un familiar vaya y lo denuncie, la persona que es denunciada tiene que demostrar que no discriminó. Yo creo que el trabajo parlamentario en esta ley, sobre todo en la Comisión de Desarrollo Social Integral y todo el equipo donde está el diputado Osvaldo Vera, yo creo que con esta ley Venezuela le da cumplimiento al mandato de las Naciones Unidas y lo que dijo el presidente Chávez, que en esta sociedad no se puede discriminar a los ciudadanos. Ese tema de la carga de la prueba es interesante porque en la práctica seguramente van a generarse situaciones. Es decir, vamos a suponer el caso de una persona portadora del virus, solicita un crédito, se entiende, se surge allí la información de que esta persona es portadora y se le niegue el crédito. Pero quien estaba, el ente bancario, bueno, puede apelar a otro argumento y no a ese para formalmente negar aquel crédito. Primero que no es requisito indispensable que usted le pidan la prueba del VIH. Okay. No es requisito indispensable. Y la otra condición es que los familiares pueden actuar también. Ejemplo, un niño que el Estado venezolano, porque hay que decir que el Estado venezolano hace una gran inversión en el tema de los tratamientos retrovirales. Ahí está el gobierno nacional garantizando el tratamiento retroviral. Yo quiero decir que la oposición y algunas ONG han venido diciendo que el proyecto inicial de esta ley, la asamblea era homofóbica porque sacó a los sexos diversos de los grupos vulnerables. Yo quiero decir que vayan al artículo 33 donde dice grupos vulnerables están las mujeres, los niños, los sexos diversos, porque también hay que decir que una persona sexodiversa, homosexual, bisexual, transexual, no automáticamente no tiene el VIH. Sin embargo, Naciones Unidas establece que hay que tener unos grupos vulnerables donde entran estas personas y hay que proteger sus derechos. Okay. Bueno, diputado, queda poco tiempo, simplemente voy a leer algunos de los comentarios. Un correo donde podamos hacer llegar el proyecto SADA para la lucha contra el contrabando. Por aquí escriben, se le debe hacer seguimiento a las droguerías, cómo es posible que no hay medicamentos para la atención, fiscalicen los hospitales, los doctores, enfermeras y personal que trabaja en ellos se llevan mercancía y eso también es contrabando. Quisiera un comentario sobre eso. Colocando más cajeros no se puede permitir que el supermercado tenga solo 2 cajas cuando tiene 5. Diputado Ventura, ¿qué ha hecho el gobierno con la importación de medicamentos vencidos o a punto de vencerse? Respuesta de ese par de... Pero la Contraloría Sanitaria establece, junto con la Institución Nacional de Higiene, revisa la fecha de vencimiento, hay un parámetro para estar pendiente de que no entre medicamentos vencidos. Y sin embargo yo voy a decir lo siguiente, nosotros, el contrabando de alimentos, de la gasolina, de la cabilla, el cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo esfuerzo, nosotros también le decíamos al camarada Andrés Eloy Méndez que hay que hacer esfuerzo con el contrabando y la extracción de medicamentos. Hay medicamentos que están regulados en este país, que aquí se consiguen, por ejemplo, el Eutiró, que en este país cuesta entre 5 y 7 bolívares. Bueno, si usted va para Colombia, consigue medicamentos fabricados en Venezuela. Nosotros entonces decimos, el laboratorio que le dimos los dólares, nosotros queremos saber, con esa materia prima que trajo, cuántos medicamentos va a producir para tener control de eso, porque puede haber que un laboratorio esté produciendo con dólares a 6.30, entonces produzca un determinado lote de una pequeña cantidad en Venezuela y la otra se está exportando, se está de contrabando. Muchas gracias, diputado. Gracias por habernos acompañado. El diputado Henry Ventura, diputado del Estado Falcón, diputado del Parlamento venezolano. Son las 7:34 de la noche. Nos tomamos un par de minutos allí para compartir con ustedes, leer sus apreciaciones y también
tener estas informaciones. Nos despedimos hasta mañana a partir de las 6 de la tarde. Nos veremos en este su espacio Mesa Informativa por Venezolana de Televisión. Feliz noche. Seguros Horizonte. Chávez es un gran colectivo.